esta tarde de viernes. Hoy es 13, para algunos es un día supersticioso. Hoy es 13 de mayo de 2022. Nuestro estudio es el estudio del Génesis y la lección 7 del Génesis, cuyo título es El pacto con Abraham. El pacto de Dios con Abraham. Entonces, el alcance del pacto de Jehová con Abraham empezó a ser revelado cuando él lo llamó a salir de Ur de los Caldeos, cuando Abraham y su familia estaban al otro lado del Éufrates, a donde adoraban a los dioses de los caldeos, como Dios se lo mostró a Josué. Y ya lo leímos la lección pasada, que está en Josué 24, 1 al 3, cuando Josué reúne a todas las tribus en Siquem y les dice lo que Jehová le había dicho. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, no solo Taré, sino todos servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a quién, a Isaac. Yo le di a Isaac. Y en Génesis 12, 1 al 4 leemos cuando Dios lo llamó, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Primera promesa. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando llegó a Aram. Cuando salió, de Aram. Entonces, desde el inicio la promesa era doble. Aparte de darle la tierra a su descendencia, la promesa de Dios era hacer de Abraham, de su familia, una nación grande, y por supuesto darle la tierra de Canaán, y bendecir en él a las otras familias de la tierra, a todas las naciones de la tierra. Y eso lo haría cuando viniera el Mesías. ¿Cómo haría de él y de su familia una nación grande? ¿Cómo serían benditas en él todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra? Eso era lo que Jehová continuaría revelándole. El versículo de memoria registra la pregunta de Abraham a Jehová para saber cómo es que haría de él una nación grande y cumpliría su promesa, antes que Jehová le diera a Isaac, como leemos en Génesis 15:2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer, que si sigue así las cosas me va a heredar. Y Jehová le respondió otra cosa, dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. O sea, creyó que iba a tener un hijo. Por eso, un hijo que él mismo engendraría. Pero el problema es que cuando habían pasado 10 años desde que había salido de Harán y ya tenía 85 años, como vemos en Génesis 16, Abraham eligió el camino equivocado para llegar a engendrar un hijo, porque la promesa de Dios era que él tendría un hijo, y su esposa quería ayudarlo. Y leemos en Génesis 16, 1 al 6. Sarai, que significa princesa, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y esta sierva egipcia se la había dado el rey de Egipto cuando ella y Abraham habían ido a Egipto. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Y se ve que ella tenía la costumbre de culpar a otros, y ahora culpa a Dios. Dice: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. O sea, no se resistió al ruego. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Entonces ahora Abraham tenía dos mujeres, a su esposa y a la sierva a su esposa. Y él se llegó a Agar, la cual concibió.
Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, entonces ahora Sarai se vuelve contra Abraham y le dice, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces se pelea con Abraham. ¿Y qué hace Abraham? Y respondió Abraham a Sarai, he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y se lava las manos. Y como Sarai la afligía, porque Sarai empezó a afligirla, él le devolvió mal por mal, ¿hasta qué? Hasta que Agar huyó de su presencia. Sara actuó mal, o Sarai devolvió mal por mal, maltrataba y afligía a Agar, hasta que ella huyó de su presencia al desierto. Y hay que huir al desierto. Y por supuesto este no era el plan de Dios, pero él tenía misericordia de Agar y del hijo de Abraham, y se le apareció a Agar como un ángel e hizo un pacto con ella y con su hijo. Eso es lo que leemos en el resto de Génesis 16. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Quién le estaba hablando? Jehová. En nuestras versiones, en nuestras traducciones, la traducen así, pero el que estaba hablando era Jehová. Y él le prometió multiplicar su descendencia, tanto que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz y llamarás su nombre Ismael. Dios ha oído, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y de delante de todos sus hermanos habitará. Entonces su hijo se llamaría Ismael porque Jehová había visto y oído la aflicción de Agar. Por eso Agar le contestó a Jehová, tú eres Dios que ve. Ella sabía que estaba hablando con quién, con Jehová. Y le dice, tú eres Dios que ve. Y dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? ¿No he visto aquí al que me guarda? Porque Dios le estaba protegiendo. Y llamó al pozo donde estaba, pozo del viviente que me ve, pozo del viviente que me guarda. Como leemos en Génesis 3, 6, 13 en adelante. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba. ¿Quién hablaba con ella? Jehová. ¿Y qué le dijo? Tú eres Dios que vive. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? ¿Qué dijo Sarai? Perdón, Agar. He visto a Jehová. ¿Quién se me apareció? Jehová. ¿No he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Pozo de Jehová que me guarda. Y aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. ¿Por qué? Porque Agar le contó lo que pasó. Y él le puso Ismael, porque Jehová le había dicho que le ponga Ismael. Era Abraham de edad de 86 años, cuando Agar dio a luz a Ismael. Aunque Ismael sí era un hijo engendrado por Abraham, y Jehová multiplicaría tanto su descendencia que no podría ser contada, no era el hijo prometido a Abraham, no era el hijo del que Jehová haría una nación grande, en cumplimiento de la promesa. Y después entonces se le aparece Jehová a Abraham nuevamente. En 13 años después, cuando ya tenía 99 años, Ismael era un muchacho que tenía 13 años, Jehová le vuelve a aparecer y establece con él el pacto de la circuncisión en la carne. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera.
Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces la condición de que el pacto se mantuviera es que Jehová siguiera siendo el Dios de su descendencia. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Entonces, ¿cuál era el pacto? La circuncisión en la carne. ¿Y cómo era? Perpetuo, eterno. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, o cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en casa y el comprado por tu dinero. Y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. No fue abolido. Ese pacto es perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Entonces, esa era una señal muy clara. Y todos tendrían que hacerlo. Si no, no pertenecería al pueblo, sería cortado del pueblo. Entonces, como vimos, desde que Dios llamó a Abraham, la promesa era doble: hacer a Abraham de su familia una nación grande y bendecir en él a todas las familias de la tierra. Y ahora le agrega algo más. Y también va a ser doble. Del mismo modo, el pacto de la circuncisión también sería doble. Primero, como vemos, está el pacto de la circuncisión en la carne. Era el pacto perpetuo que Dios establecía con la descendencia de Abraham según la carne, la nación grande que descendería de él. Y después le daría a conocer otro pacto, el pacto de la circuncisión del corazón. Sería el pacto con el cual Jehová bendeciría a los hijos de Abraham y a los hijos de todas las naciones de la tierra, a todos los que llegaran a ser hijos de Abraham por la fe, como Jehová le empezaría a revelar a Moisés. Y está escrito en la ley de Moisés, por ejemplo, Deuteronomio 36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, no la carne, el corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, cuando Dios hiciera eso y escribiera su ley en la mente y el corazón de su pueblo guardaría la ley y amaría realmente a Jehová y a sus hermanos, y tendría vida y viviría. Entonces, la nación del pacto de la circuncisión en la carne vendría del hijo que Dios le daría a Abraham y a Sarai, la esposa estéril que llegaría a llamarse Sara y a ser madre de naciones. Como Abraham sería padre de multitudes, Sara sería madre de naciones. Dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, o sea, princesa, mas Sara, reina, será su nombre. Y la bendeciré, y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré, y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Fíjense cómo se reiría después Sara. Se rió Abraham y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Como después lo haría Sara al oír la promesa, riéndose, Abraham se rió, y en ese momento no creyó a Dios, por lo cual le rogó que Ismael fuera el hijo de la promesa. Y dijo Abraham a Dios: ojalá
o sea, quiera Jehová, Ismael viva delante de ti. Entonces le pidió que Ismael sea el hijo de la promesa. ¿Y qué respondió Jehová? Respondió Dios, ciertamente, Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, que significa se reirá o risas. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, que significa Dios ha oído, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por ese tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Eso es lo que pasó. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. En forma inmediata circuncidó a todos los hombres de su familia o que estaban con él. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham y circuncidó la carne y el prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Él mismo los circuncidó. Agarró un cuchillo y los circuncidó. Y era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa. El siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Entonces toda su casa fue circuncidada para que ninguno violara el pacto y fuera cortado de su pueblo. Todos los varones que estaban con Abraham ahora eran parte del pueblo del pacto. ¿Y qué pasó después? Y ahora viene, justamente se le aparece ahora a Jehová de nuevo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y aquí 3 varones que estaban junto a él. Entonces ahora Jehová se presenta con 2 ángeles, como 3 hombres que van caminando. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda de Sara y le dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo, debajo de las brasas. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Quién comió? Jehová y los 2 ángeles comieron. ¿Qué comieron? Lo que le preparó Abraham. Y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, ¿se rió como quién? Como Abraham. Por eso Dios le puso por nombre a Isaac risas, ¿no? O se reirá, porque Sara también se reiría. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó, diciendo, no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído.
Entonces, como vimos, la promesa era doble, porque estamos viendo, avanzando, que era hacer de Abraham, de su familia, una nación grande y bendecir en él a todas las familias de la tierra. Y después le dio el pacto de la circuncisión, un anticipo de lo que sería el pacto de la circuncisión del corazón. Y también, como le revelaría Dios a Abraham en el monte Moria, donde iría a ofrecer a Isaac, habría dos hijos de Abraham con los que serían establecidos los dos pactos, pero ninguno de ellos sería Ismael. El primero sería Isaac, el hijo de Sara de Abraham, y el otro sería el Mesías, la simiente de Abraham, que llegaría a ser el primogénito entre muchos hermanos, todos ellos circuncidados por Dios en el corazón. Entonces, ahora, ¿qué pasaba en ese tiempo? Sodoma y Gomorra se habían corrompido al extremo. ¿Por qué? Porque eran parte del reino del príncipe de este mundo, y él estaba haciendo su obra en ellos. Entonces los hijos de Cam, que vivían en las ciudades de la llanura, las ciudades de Sodoma y Gomorra, a donde había elegido vivir Lot, eran corruptos en extremo, tanto que Dios tuvo que poner límite a su maldad, como puso límite en el tiempo del diluvio y lo va a poner en nuestros días. ¿Qué leemos ahí a partir del versículo 16? Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham aún estaba delante de Jehová. ¿Y qué hace Abraham? Empieza a interceder ante Jehová y a regatear. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Empieza a dar consejos. El juez de toda la tierra, ¿no ha de hacer lo que es justo? Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Ahora, si hubiera 50 justos, lo perdonaré. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar, mi señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré, se hallaré allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. ¿No? Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, o sea, ya que estoy hablando, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez más. Quizás se hallarán allí 10. ¿Y qué le dice Jehová? No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y ahí ya Abraham me habría dicho una vez más y no puedo seguir. Pero si hubiera seguido, hubiera dicho: ¿y si fuera 5? ¿Qué le hubiera dicho a Dios? Lo mismo. ¿Había 5? No, ni 5 había. Y Jehová se fue, luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Entonces, cuando los ángeles llegaron a la ciudad de Sodoma, Lot los recibió del mismo modo en el que los había recibido Abraham, y buscó protegerlos de los hombres impíos, porque él sabía lo que pasaba en las calles de Sodoma. Llegaron, pues, los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde,
Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche, no hay problema. Y entonces quiso Lot, porfió con ellos, y fueron finalmente con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes y levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí, y dijo: Ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado, y yo los tengo que proteger. ¿Y qué respondieron ellos? Quita allá. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. No les interesaban las mujeres. Querían a estos varones. Entonces los varones alargaron la mano, salieron, tomaron a Lot y lo metieron en la casa y cerraron la puerta, y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes alguno más yernos, y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. ¿Y cómo está nuestro mundo ahora? Y está igual. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Entonces fue y les avisó, mas pareció a sus yernos como que se burlaba, y no le hicieron caso. Y acá esto es una enseñanza para nosotros, como lo hizo Noé, anunciando el diluvio, para que todos pudieran entrar en el arca, como lo hicieron los cristianos, anunciando la destrucción de Jerusalén, para que sus hermanos judíos entendieran lo que iba a pasar y se prepararan. Y como debemos hacerlo nosotros, anunciando a nuestros hermanos la llegada del día de Jehová como ladrón en la noche, el día en el que se va a cerrar la puerta de la gracia para las vírgenes insensatas, y va a comenzar el tiempo de angustia, porque Dios nos dijo claramente lo que va a pasar. En ese tiempo era Lot el que tenía que advertir urgentemente a sus familiares y conocidos sobre la inminente destrucción de la ciudad de Sodoma. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Porque había llegado al límite. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y lo sacaron a la fuerza, lo tomaron y lo sacaron. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron: Escapa por tu vida, corre, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas, porque toda la llanura iba a ser destruida, no solo las ciudades. Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, si no voy a llegar. No sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá. Entonces, dentro de la llanura que iba a ser destruida, había una ciudad pequeñita, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora ya. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida.
Entonces, ¿qué estaba pidiendo Lot? Que ese pedacito de tierra, ciudad chiquitita, no la destruyan para que ellos salven su vida ahí. Y le respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, pequeña. Entonces vemos que por misericordia Dios salvó a Zoar, que estaba en medio de la llanura, para salvar a Lot y a su familia, al mismo tiempo que todo lo que estaba a su alrededor era quemado. Y quedó un puntito en la llanura, y todo alrededor fue quemado. Como leemos en Génesis 19:23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Qué destruyó? Toda la llanura, todo el campo y las ciudades, menos Zoar. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Porque si quedaba, miraba para atrás, ¿eh? Y la radiación que venía de ahí la destruiría, y se volvió estatua de sal. Por misericordia fue vuelta una estatua de sal. Entonces, de las ciudades de la llanura, Jehová solo pudo salvar a quien, a Lot y a sus 2 hijas. Como había ocurrido con los impíos de los días de Noé, y ocurriría con Egipto y con Babilonia, las otras grandes conglomeraciones de hombres donde se vería el fruto de la obra del príncipe de este mundo y de sus ángeles, Sodoma pasó a ser uno de los nombres de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma, Egipto, como Dios lo anuncia en el Apocalipsis, porque Sodoma, en Egipto, en Babilonia, y ahora entre los impíos se va a ver lo mismo, porque se ve el fruto de conocer las profundidades de Satanás. Y en Génesis 19:27 vemos que a la mañana, entonces Abraham subió a donde había estado con Jehová para ver qué había pasado en la llanura. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Todo era un horno terrible, y solo había un puntito donde no llegaba la llama. Así, cuando destruyó Dios a las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Ahora, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros? Porque lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra volverá a repetirse al llegar el día de Jehová y comenzar el tiempo de angustia, cuando vendrá destrucción repentina de la tierra. Por eso estas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, los que hemos alcanzado los finales de los tiempos. Pero cuando llegue el día de Jehová, ¿a quién va a afectar la destrucción? Y eso es algo que tenemos que entender. Porque generalmente un adventista piensa, bueno, eso le va a pasar al pueblo que está en Babilonia. Y no es así. Esto es una advertencia para el pueblo adventista. En las siguientes citas de Elena de White, como la que encontramos en la lección del viernes 13 de mayo, hay una clara amonestación para nosotros, el pueblo al que la puerta de la gracia se cerrará en primer lugar. El pueblo que necesita ser amonestado y oír las palabras de Dios a tiempo. Y la cita está en Patriarcas y Profetas, página 135. Dice, ya alrededor de nosotros hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y terrible como la que sobrevino a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y de súplica que induzcan a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y fe perseverante ruegan a Dios por ellos? ¿Dónde están? Dice ella. Entonces, y hablando de, ahora sí, del tiempo angustia, ella dice, todo el mundo estará de un lado a otro o del otro del asunto en litigio. Tendrá lugar
la batalla del Armagedón. Y el nombre Dios lo tomó porque Ar significa monte y Magedón hace referencia a Megiddo. El monte de Megiddo está en el valle de Megiddo, donde Elías enfrentó a los profetas de Baal. Y por eso Dios hace referencia a que va a ser una batalla similar. Y todo el mundo va a estar de un lado o del otro. A ver, los adventistas, ¿de qué lado vamos a estar? Y ese día no debe encontrar a ninguno de nosotros durmiendo, porque a los que va a sorprender como ladrón en la noche es a nosotros. Debiéramos estar completamente despiertos como vírgenes prudentes que tenemos aceite en nuestras vasijas y en nuestras lámparas. El poder del Espíritu Santo debe estar sobre nosotros y el capitán de las huestes del Señor estará a la cabeza de los ángeles del cielo para dirigir la batalla. ¿Y qué dijo Jesús? Porque Elena White cita a Apocalipsis 16, 15 y 16. Porque las vírgenes tienen que estar preparadas para el día de la batalla. Y Jesús dice aquí, yo vengo como ladrón. ¿A quién viene como ladrón? A nosotros. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo como el ángel de la Odisea y vean su vergüenza. Y cuando viene, ¿a qué viene? No viene a llevarnos al cielo, dice. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Cuando Jesús viene como ladrón, es para llevarnos con él a la batalla. Porque el que viene como ladrón es el día de Jehová, es el tiempo angustia. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, y estamos viendo que ya lo dijeron, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escapará. Y por eso, ¿qué va a pasar? Viene destrucción repentina, y esas son las trompetas, porque las trompetas no pueden sonar mientras Dios retiene los vientos, mientras su pueblo no está sellado. Pero cuando el pueblo esté sellado, ahí los vientos empiezan a ser soltados y puede hacerse daño al mar y a la tierra. Solemnes eventos ocurrirán en el futuro, dice Elena. Sonará una trompeta tras otra y después una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. Y como ya dice, Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades, porque va a haber calamidades. Si va a haber destrucción repentina, va a haber calamidades. Son uno de sus medios para llamar a los hombres y mujeres a la reflexión. ¿Por qué? Porque aún va a haber gracia para ellos. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente en su palabra. Y ahora Elena es llevada a lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, porque va a ser algo similar. Y dice ella, cuando el Seol salió por última vez sobre las ciudades de la llanura, o sea, cuando Lod estaba llegando a Zoar y sale el sol, la gente pensó que comenzaría otro día de impío libertinaje. Todos planeaban con avidez sus ocupaciones o sus placeres, y el mensajero de Dios fue escarnecido por sus temores y sus advertencias. De pronto, como el trueno retumba en un cielo sin nubes, cayeron bolas de fuego sobre la ciudad condenada. ¿Qué cayeron? De golpe, bolas de fuego, ya vio. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, o sea, cuando llegue el tiempo de angustia. Va a pasar un evento similar. Y eso no tiene nada que ver con la obra de Satanás, ¿no? Porque es algo que Dios va a hacer. Porque solo Él sabe cuándo llega el día de Jehová, cuándo Él va a actuar. Ahora, ¿qué tiene que ver Sodoma con nosotros, el pueblo de la iglesia remanente? Como Jesús lo indicó, será en la iglesia remanente, en el campo del Padre Familia, donde habrá madurado la primera cosecha de cizaña, donde los hombres que habrán rechazado el llamado a Dios y habrán entrado por la puerta ancha, se habrán convertido en hacedores de maldad. Como Jesús lo indicó, esta cizaña es la que, como sucedió en Sodoma y Gomorra, será echada en el horno de fuego. Ahora, no porque haya sodomía en la iglesia adventista, sino se va a manifestar de otro modo la obra de Satanás. Pero va a haber cizaña madura,
y esa cizaña es la que va a ser echada en el horno a fuego. Y esto sucederá al mismo tiempo en que, al comenzar el tiempo de angustia, los sellados reciban la lluvia tardía y salgan a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, como leemos en Mateo 13, el 40 al 43. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, así será el fin del tiempo de la iglesia militante. Enviaré el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán ¿de dónde? De su reino, de su iglesia, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, como el príncipe de este mundo, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y después de eso, entonces los justos resplandecerán como el sol de justicia en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿dónde sucede esto? No con el pueblo que está en Babilonia que no escuchó la verdad, con el pueblo adventista. Entonces, como lo dice Apocalipsis 8:7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados no sobre el mar, sobre la tierra. Y la tierra es donde está el pueblo de Dios. Y la tercera parte de los árboles se quemó simbólicamente y se quemó toda hierba verde. Ahora esto tiene un doble cumplimiento, algo que van a ver los hombres porque va a ser un fenómeno insólito como el de Sodoma y Gomorra. Y tiene otra aplicación, como dijo Jesús, porque todos los que se han transformado en plantas de cizaña madura con fruto, simbólicamente van a ser destinados a quemarse. Y se va a cerrar la puerta para los impíos adventistas, como leemos en otra cita en Ajuay, donde ella cuenta una visión que Dios le mostró lo que ocurría aquí. Anoche se me presentó una escena, parecía como si una inmensa bola de fuego descendía sobre el mundo, o sea, como ocurrió en Sodoma y Gomorra. Ahora, pero en Sodoma y Gomorra no dejó nada, pero ahora, como es con misericordia, ¿qué producía este fenómeno? Y destruía grandes casas, no mataba gente. Producía destrucción, vino destrucción repentina. Y eso ocurriría en Estados Unidos, en la tierra. De diversos lugares procedía el clamor. El Señor ha venido, el Señor ha venido. ¿Pero qué vino? Destrucción repentina. ¿Qué vino? El día de Jehová. ¿Y quién dice el Señor ha venido, el Señor ha venido? Los que estaban esperando esto. Los adventistas que estaban preparados. Pero muchos que adventistas, Dios les mostró, no estaban preparados para encontrarse con Él. Pero unos pocos adventistas decían, alabado sea el Señor. Y los escuchan. Y empieza a preguntarle a sus vecinos, ¿por qué alaban al Señor? Preguntaban los que estaban por ser afectados por destrucción repentina. ¿Y qué contestan? Porque ahora vemos lo que habíamos estado esperando. Porque conocían las señales de los tiempos. Y sabían cuál es la señal de que llegó el día de Jehová, que Jesús vino como ladrón, y ellos tienen que ir a predicarle fuerte pregón. Y como Dios les mostró a Elena, y está en primeros escritos, dice, ya vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a Él, y al empezar el tiempo angustia, porque ahora empezó el tiempo angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, a los que no estaban preparados, porque la cizaña echada en el fuego, ¿qué quiere decir? Que queda en manos del príncipe de este mundo. Porque como ocurrió con las iglesias caídas, Satanás va a tomar plena posesión de los adventistas nominales. Esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con nosotros. En el tiempo Sodoma y Gomorra, la destrucción de los impíos fue total. Pero en nuestro tiempo aún habrá misericordia para el pueblo que se encuentra en medio de la Gran Babilonia y aún no habrán escuchado el último llamado de Dios. Por eso, estos juicios destructores serán ejecutados con misericordia, para llamar la atención de este pueblo. El objetivo de Dios es llamar la atención y salvarlos. Pero, como en el tiempo de Noé, la puerta de la gracia se habrá cerrado por los adventistas que habrán sido llamados a entrar y no habrán querido entrar, como los que no quisieron entrar justamente en Canaán. Como dice Elena,
en el 9º tomo de los Testimonios, página 97, ojalá que la gente conociese el tiempo de su visitación. Está hablando de los adventistas. Hay muchos que todavía no han escuchado la verdad probatoria para este tiempo. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está batallando. El tiempo de los juicios destructores de Dios, o sea, el tiempo de las trompetas, es el tiempo de misericordia para los que no habían tenido oportunidad hasta ese momento de enterarse de la verdad. El Señor los contemplará con ternura y se conmoverá su corazón de misericordia. Su mano todavía permanece extendida para salvar. Mientras, dice ella, la puerta se ha cerrado. ¿Para quién? Para las vírgenes insensatas, para los que no quisieron entrar, para los que fueron dejados como plantas de cizaña madura. Y Dios fue con los sellos a predicar el fuerte pregón. Y esto por eso es un mensaje muy importante para entender para el pueblo adventista, porque lo que sucedió en Sodoma y Gomorra va a suceder con nosotros. Ahora en ese tiempo murieron todos, acá mueren espiritualmente porque Dios deja llamarlos y se cierra la puerta. Por eso es un tema delicadísimo para nosotros adventistas del séptimo día. Y hay otro tema, que es el castigo a los perdidos. Y como en nuestra lección finaliza con esta pregunta. La última pregunta del viernes, de este viernes, de la lección de hoy, y dice así: algunos argumentan en contra de la idea de que Dios castigará a los perdidos, o sea, a los que se pierden después de perderse, además Dios los va a castigar, dicen, diciendo que este acto iría en contra del amor de Dios. Nosotros, dicen los autores de la lección, que creemos que Dios efectivamente castigará a los perdidos, ¿cómo respondemos al argumento de que Él no los castigará? Y la respuesta a esta pregunta depende de a qué se refieren con castigo los autores de nuestra lección, cuando indican que ellos creen que Dios castigará a los perdidos. Entre nuestros pastores, por un lado, encontramos a los nicolaitas, que como muchos evangélicos predican que, como Dios nos ama, todos los hombres ya son salvos, lo cual es un error, porque la salvación hay que elegirla. Y por el otro encontramos a los que, como los católicos, indican que Dios castigará con la muerte a los perdidos y castigó con la muerte a Jesús por los pecados de los que se salvan. Como vemos en las imágenes de nuestras lecciones, y lo indica explícitamente el libro La Trinidad de Casa Editora Sudamericana. ¿Qué aparece en las lecciones? Fíjense, Zeus tirando un rayo y castigando, el castigo que venía a nosotros cayó sobre Jesús. O sea, ¿esto qué quiere decir? Dios mató a Jesús en lugar de matarnos a nosotros. Y es una aberración. Y lo dicen en el libro de la Trinidad, página 257, directamente. Dice, nosotros insistimos en que la amante justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte. O sea que la justicia de Dios es la muerte. ¿Qué quiere decir? Que la ley de Dios establece la muerte antes de que hubiera pecado. O sea que el autor de la muerte, ¿quién es? Dios. Y esto es triste, pero está en nuestra iglesia. Pero esto es el vino de Babilonia. Nosotros insistimos en que la amante y justicia de Dios necesitaba ser satisfecha por la muerte de Cristo como un castigo por el pecado. O sea, la justicia de Dios es castigar matando. Pero ese es el Dios de Roma, que quema en el infierno y tortura. Pero no es el Dios de la Biblia. Por eso hay que tener cuidado cuando escuchamos estas cosas. Ahora, ¿cuál es la verdad? Dios es claro al indicar que el que se pierde por su maldad. Todos los hombres estábamos perdidos y destituidos de la gloria de Dios, como dice Pablo, antes de aceptar la salvación. Y Dios no nos estaba castigando por eso. ¿Estaba Dios castigando? No. Pero según Roma sí, castiga. Por eso, por amor a los perdidos, se hizo hombre. ¿Quién es Jesús? Es Emmanuel, Dios con nosotros, y dio su vida para rescatar a los que se habían perdido. No buscaba que se murieran para satisfacer su justicia. Quería rescatarlos. Y Dios no puede salvar al que no tiene fe en Él y en el Evangelio y no acepta la salvación, porque el justo por la fe vivirá. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Entonces, nuestros hermanos nicolaitas que dicen que ya todos son salvos, están equivocados, porque la palabra de Dios es clara, y Pablo es muy claro también. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos, por ejemplo, Romanos 1, 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Qué hay que hacer? Es por gracia, es un regalo, pero hay que creer y aceptar. Al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y si no tiene fe, puede vivir? No, porque somos salvos por la fe. Si aceptamos el don gratuito por gracia que Dios nos regala. Y en Romanos 2, del 12 al 13, Pablo también lo explica. Porque todos los que sin ley han pecado, y acá está hablando de la ley de la gracia, sin ley también perecerán. O sea, todos los que no escucharon el Evangelio, la ley y la gracia, y pecaron, porque todos pecamos, ¿van a vivir? No, no pueden vivir, porque tienen que elegir la salvación. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, dice Pablo, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿De qué ley? De la gracia. No está hablando de los 10 mandamientos. Los hacedores de la ley son los que obedecen al Evangelio, y ellos serán justificados y serán salvos. Pero si no, no, hay un solo camino de salvación. Y en Romanos 10 lo dice claramente Pablo, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ahora, el judío conoce, y el que no conoce, no hay diferencia en la salvación. Pues el mismo que Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre de Jehová, citando Joel 2:32, será salvo. ¿Cómo pues invocarán a Jehová, dice, a aquel en el cual no han oído? ¿Y cómo creerán en Jehová, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán de Jehová, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán de Jehová, si no fueren enviados? Y sigue siendo como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué hay que hacer? Hay que oír y obedecer. Eso es fe. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es salvo? La salvación es gratuita, pero hay que oír, creer y obedecer. Como dice Joel 2:32, y esto lo va a pasar en el tiempo de angustia, cuando se predique el fuerte pregón, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Ahora, Jehová, el único Dios verdadero, no es el Dios de Babilonia, que castiga a los pecadores y castiga a los perdidos después de la muerte en el fuego eterno del infierno, que es vencido de lo malo y hace un mal infinitamente mayor al de los pecadores. Y para poder hacer el mal, tiene que ser un árbol malo, porque esa es la imagen de Satanás, como Jesús lo dijo claramente. Mateo 7:18. No puede el buen árbol dar malos frutos. O sea, y cuando le hablaban decía, maestro, bueno, solo hay uno. Ahora, ¿ese uno puede hacer el mal? No. Ni puede el árbol malo dar frutos buenos. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos la mente del príncipe de este mundo. Por eso somos hacedores de cosas malas, porque el mal tesoro sacamos malas cosas, hasta que Jehová nos circuncide nuestro corazón. Vamos a seguir sacando malas cosas. Por eso Pablo dice en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y cómo vence Jehová? Haciendo el bien. Como dice Santiago en Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Hace el mal? No. Ni él tienta a nadie. Entonces, como Jesús lo enseñó, Jehová hace el bien a justos e injustos, buscando que ninguno se pierda y todos procedan al arrepentimiento, como leemos en Mateo 5:44 al 48. Pero yo os digo, enseñó Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, porque Dios ama a sus enemigos y bendice a los que lo maldicen.
haced bien a los que os aborrecen, y Dios hace bien a todos. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, para que tengáis escrito el nombre de Él en la frente, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El testimonio de Jesús no tiene nada que ver con el testimonio que da Roma acerca de su Dios, ni el testimonio de muchos de nuestros pastores que están engañados, porque ese testimonio está en nuestra lección y es triste, pero está ahí. Entonces, cuando Dios pone un límite a la maldad, como lo hizo en Sodoma y Gomorra, no está castigando a los impíos, está poniendo fin a las consecuencias del pecado en ellos, o está dejando que ellos sigan sus propios caminos, como lo hizo en el tiempo de la ira con su pueblo, con Israel, dejándolos en manos de lo que ellos habían elegido adorar. Entonces, ¿qué hace Dios con la primera muerte? ¿Por qué? Fíjense, Dios permite la primera muerte. ¿Y por qué después del diluvio acortó el tiempo de vida de 900 y tantos años a 120 años como máximo? Con la primera muerte Dios libra a los pecadores de vivir eternamente soportando las consecuencias del pecado. El llanto, el dolor y el clamor, en lo que sería un verdadero infierno. Piense usted, es un enfermo terminal de cáncer, que tiene que estar con morfina porque se retuerce olor. Si no pudiera descansar, sería un verdadero infierno. Con la segunda muerte va a librar a toda la creación de las consecuencias del pecado, porque Dios anunció lo que hará. Como leemos en Isaías 65, 17 al 19, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. A mi iglesia traigo alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén, con mi iglesia, y me gozaré con mi pueblo. Y nunca más se oirán en ellas voz de lloro ni voz de clamor. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, porque la muerte no es parte de la ley de Dios. Es el fruto del pecado, de lo que creó Satanás. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo fue echado en el lago de fuego y dejó de existir. No hay un infierno. Dios no va a hacer sufrir a los pecadores, simplemente los va a librar de las consecuencias del pecado. Y el tema es a quién creeremos, a Dios o a los hombres, porque estamos justamente, como Dios le mostró a Elena, y ella escribió en el conflicto de los siglos, nuestra única salvaguardia sería creer, aún así dice Jehová. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y feliz sábado.